científico se basa en lo escrito. Vamos a tomar contacto ahora con la verdadera María Emilia, ¿no? La Emilia que vale la pena, la única Emilia que vale. La culta. Es la única Emilia que la sirve para nada, ¿no? Digámoslo bien. Es la auténtica Emilia Zabaleta, ¿no? La que no se enoja, la que no me trata mal porque un día me toca así, digamos. ¿No? La que le devuelve la sonrisa a la Emilia mala. Sí. Mi ahijada. Están tremendas hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? Están así como tan picantes hoy. Sí, Hoy sí. es viernes, hoy es viernes, Son hoy es días, son viernes. días. Bueno, entonces el tema que traigo hoy va perfecto. Mujeres picantes. Muy bien. ¿Ah, sí? ¿Cuál nos toca? ¿Cómo sería ¿Qué el nos toca? título, Mili? ¿Cuál es el título de hoy? Hoy diría que hablamos de las matriarcas. Vamos por ahí, las matriarcas. Para hacer link con lo que hablábamos recién, ¿viste lo que dije antes de presentarte? La historia se basa en lo oral, aunque vos como historiadora tenés que ir a documentos escritos, que supuestamente no son lo que te dicen los datos. Voy a documentos escritos. ¿Qué haces con la oralidad? Voy a documentos escritos, voy a documentos también novelados, o sea, como que tercerizan, ¿entendés? O sea, yo vendría a ser como el tercer eslabón, porque tenés a aquellas escritoras o escritores que hablan de ciertos periodos históricos, que ellos sí toman fuentes como la materia prima, en este caso, qué sé yo, cartas o archivos, Sí. registros, y les hacen novela o ponerle biografías. Y yo de ahí lo que saco es un poquito Claro. Pero digo, ¿qué haces con historias? Viste que antes se hablaba mucho de los juglares, los que iban de un lugar al otro contando historias, como recién decía Mari, y que capaz hay historias que nunca quedaron registradas por escrito en ningún lado, y que en algún lugar, si se mantuvieron en el tiempo, tienen un valor histórico. Por supuesto, hay muchas, o sea, en general casi todas las que yo tomo tienen algún registro, porque si no, no tengo manera, porque no puedo salir además, de ir a preguntarle a gente en diferentes lugares, pero tienen un pequeño registro. Algunos tienen mucho escrito sobre ello y mucha fuente histórica y otros no tanto. Entonces la idea es, tanto uno como otro, retransmitirlo y recontarlo más desde el lado de la mujer, y no solamente la vida de las mujeres que yo elijo, sino la temática que por ahí a mí me llame más la atención. Bien. ¿No? Claro. O sea, si son mujeres guerreras, si son mujeres que han sido sometidas, si son artistas, hay diferentes temáticas, que es lo que a mí, me pongo en el lugar de esa mujer, ¿no? Y desde ahí contar un poco la historia también. Entonces, Bien, ya hay gente festejando. Qué bueno que llegó Mili. Sabemos que Mili está creciendo. Dentro de todos los personajes del programa, Mili es la que creció más rápidamente con sus fanáticos, así que entraba Es hija mía. Y no porque sea hija de usted, señora. Vaya a dormir. Cállese la boca. Ella tiene méritos propios. Nada de la hija de... Te voy a contar algo, les voy a contar algo. Gracias, Pato, también. Me acaban de mandar un mensajito. Me acaban de mandar escuchá, la hijada, me acaban de mandar un mensajito. Hola, Meme, ¿cómo estás? Yo bien, y las estoy viendo, revisen el teléfono. Hola, digo yo. Ojo, que las estoy viendo. Cecitar, el nieto de Eugenio. Ojo, así me pone. Abichovis, te tiró Abichovis. Abichovis, Meme, las estoy viendo. Apá, digo yo, bueno, muy bien. Dice ojo porque sabe que ha nacido en un matriarcado, aunque no parezca. Entonces, entiende que acá las mujeres... Aparte, es el primer matriarcado, el primer nieto de todas. Acá Es el que... Primero, que dice, sí. saludos a la actriz de Nueva York, en especial a la diosa de mi sobrina Mili. Me imagino que ustedes sabrán quién es, ¿no? Mariana o Agustín. Nueva York. Agustín o Mariana, que están ahí en New York. O Henry y Alexia, que están ahí todos. Mandaron recién una foto de mi ahijado. Augusto me acaba de mandar un beso. En la foto, mirá, en la foto de perfil tiene una foto de unos bebés que van a reconocer seguro. Ustedes esperá que se los muestro. Entonces es Mariana. Mariana, Sí, Mariana, qué amor. Así que estás recibiendo a Bichovic por todos lados, hay gente mirando. Mirá la foto. Mirá la foto que me manda recién Agucho de mi ahijado. ¿Sabes qué? Los tenemos que conectar de vuelta porque sí los vemos crecer. Como ya se fueron, ¿viste? Ahí cerca de New York. Hay que ponerlos un ratito. Para tratar de que la semana que viene estén un ratito, así los vemos crecer un cachito.
Bueno, Mili. Bueno, a ver. Acá estamos, Mili. todos oídos. Bueno, como verán, vine con un detalle en rojo, a ver si se pueden poner en tiempo y espacio, ¿no? Vamos a Buenos Aires, La allí por divisa los Monzó. años. ¡Epa! Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de dos mujeres, voy a hablar de algunas más, pero dos mujeres que para mí reflejan un patriarcado sostenido por mujeres. Entonces, no vendría a ser un matriarcado, pero son ellas las que sostienen ese patriarcado y tienen pisan muy fuerte, tienen una decisión, un carácter que diferentes entre ellas, pero por eso chocan, pero al mismo tiempo con un denominador común, que es esta fuerza de mujer que controla, regula y maneja, que a veces puede parecer poco porque uno habla del ámbito doméstico, ¿no? Como que manejan la casa. Pero la casa es algo muy difícil de manejar y más en 1830, cuando tenés una hacienda, una estancia, tenés peones, tenés gauchos, tenés los indígenas que a veces trabajaban mucho en esos campos, y tenés un marido, en algunos de los casos, en el que está metido en situaciones políticas muy comprometidas. Y ellas tienen un rol muy importante. Entonces vamos a hablar de Agustina López de Osornio, la mamá de Juan Manuel de Rosas, y de Encarnación Escurra, la nuera de Agustina López de Osornio. Entonces, bueno, si vamos un poquito la esposa de Rosas. Son la mujer de la esposa, exacto, la esposa de Juan Manuel. También tenemos la hija predilecta de Juan Manuel y de Encarnación, que fue Manuelita, la princesa de las Pampas, le decían. ¿Qué? Pero bueno, esa es como la tercera generación. Y también está... Sí. Una cosita si arranca. ¿Viste la frase que se repite mucho y que hoy por hoy realmente está antigua, ¿no? Esta cosa de atrás de dos gran hombres y una gran mujer. En el caso de la historia, en el momento de Rosas, siempre en algún lugar se dijo esto. Siempre se supo que las mujeres alrededor de Rosas como que eran clave en su poder, por decirlo así. Eran como impulsoras, ¿no? Y tenían una decisión que marcaba muy fuerte en ese contexto. Y no es muy fácil encontrar. Por ejemplo, tenemos en otro caso, como para compararlo, tenemos a Mariquita Sánchez de Thompson, que yo diría que también es una matriarca, ¿no? Pero con otra manera de manejarse, ¿no? Y más de la cosa familiar de los hijos, los nietos, y también cómo influir un poquito en que las hijas se casen bien y que los hijos se casen bien y en cuidar lo suyo. Estas mujeres, en cambio, tenían una fuerza que para ese entonces se consideraba más varonil, ¿no? Y un poder de decisión más propia del hombre. Pero bueno, para empezar, para hacer una breve introducción del contexto histórico, ya pasamos la Revolución de Mayo, ya pasamos la Independencia, y en el 1820 hubo un periodo que se llamó la anarquía del año 20, empezaron a llegar ciertos gobernantes y se empezó a ver realmente cómo se armaba esta famosa grieta, que creo que hoy podemos todavía verla, en la que estaban algunos del lado de lo que luego van a ser los unitarios y otros del lado más de los federales. Y entre sí también había grietas adentro de los federales, había grietas adentro de los unitarios. El tema es que las familias, a pesar de poder tener una orientación política distinta, eran todas muy amigas y eran pocas las familias grandes y eran muy tradicionales. Entonces se casaban con el primo de acá, el tío de allá, y que era a su vez el primo de otro y un amigo de la infancia. Entonces había mucha conexión. Por eso está esta cosa del tira y afloja. Es como hoy imaginar un familiar de Larreta casado con un familiar de Kicillof, digamos. Exacto. Bueno, esto sucedía claramente. Pero bueno, arrancamos con Agustina López de Osornio, que era la mamá de Juan Manuel, la mujer de León Ortiz de Rosas. Ella fue huérfana muy joven, tenía 14 años, era chiquita más o menos, y se tuvo que quedar a cargo con dos hermanos del segundo matrimonio de su papá. Se tuvo que quedar a cargo de grandes haciendas y estancias. De hecho, el papá de Agustina era
un hombre que trabajaba para la corona durante el virreinato, o sea, un hombre que trabajaba para la corona de España y que había sido enviado a la frontera con el indio, con los indígenas, para poder controlarla. Y ahí fue degollado junto con uno de los hijos. Entonces, ahí muere el padre. La madre de Agustina, antes de morir, le deja sus hijos a 2 tutores. Cecilio Sánchez, que es el papá de Mariquita Sánchez, por eso esto de las y a Felipe de Argibel, que es el abuelo de Encarnación Ezcurra. Entonces ahí fue como que todas unas mezclas que son importantes tener en cuenta. Pero bueno, de todas formas, Agustinita, con sus 14 años, se hizo cargo de sus hermanos de estancias, de haciendas, bajo la tutoría de estos 2 hombres, pero con mucha fuerza, con mucha decisión, y se enamora perdidamente de León Ortiz de Rosas, que también tenía un trabajo relacionado con el tema de la frontera del Indio, el río Salado, que de ahí la estancia que ellos tienen después, y encontraba, yo creo, algo parecido a esta cosa de campo que venía de su padre, ¿no? Se enamora de este León, tiene 10 hijos. 10 hijos. Tuvo 20 partos, porque quedó 20 veces embarazada, algunos perdió en los partos, otros perdió durante el embarazo, pero 10 hijos son los que llegaron a la adultez, ¿no? Y apasionada era la señora. Sí, bueno, mucho más que apasionada, fértil. Bueno, sí, además, no, pero es verdad que era muy apasionada, porque, por ejemplo, el nieto de Agustina, Lucio Mansilla, hijo de Agustinita Ortiz de Rosas, casada con Lucio Mansilla padre, que escribió libros, lo del indio Ranquel y los indios Ranqueles y demás. Bueno, él hablaba un poco de su familia de origen y hablaba de esto del matrimonio de sus abuelos, de León y de Agustina, y que ella tenía un carácter muy fuerte, que era bastante decidida, y que la relación con su marido era muy apasionada también, además de este tema de los hijos, ¿no? Tenían una relación muy cercana, muy íntima, muy fuerte, un matrimonio muy consolidado. Parece que el marido, o sea, el papá de Juan Manuel, el marido de Agustina, no era de carácter tan fuerte como sí lo era Agustina, ¿no? Era un poquitito más tranquilo, como no como estos grandes caudillos del momento. Agustina, fría, decidida, y además la luz de sus ojos Juan Manuel, su hijo Juan Manuel, hay como anécdotas que escriben algunos autores propios de la familia al fin del siglo XIX que hablan de esto de que el castigo a los hijos era como una manera de demostrar autoridad, ¿no? Y ella también juega un poco con eso con su marido, porque parece ser que el marido en una de estas anécdotas se la lleva a la huerta y le dice: Agustina, vos sabés que yo te quiero mucho. Entonces la otra le contesta y le dice: ay, Rosa, ¿por qué decís semejantes barbaridades? ¿Viste? Como no se pueden expresar estos sentimientos. No, yo te lo quiero aclarar, porque yo te dejo tener autoridad porque te quiero mucho y porque confío en vos. Pero igual tenés que saber que la autoridad soy yo, le dice. Y ahí le dio como unos cuantos chachas, al parecer, como para mostrar esa autoridad nomás. Pero en realidad la que llevaba las riendas era ella, era realmente Agustina. Y así fue como se demostró cuando Juan Manuel vino además de que Juan Manuel tenía un carácter bastante especial, ¿no? Se peleaba mucho con la madre, porque era un rebelde sin causa. Y lo que sucedía era que, por ejemplo, ella quería que su Juan Manuel fuese el que después manejara todas las tierras del campo. Y no le gustaba nada que se metiera con otros negocios u otras cuestiones. Y era muy rebelde Juan Manuel y chocaba con ella constantemente, no tanto con su papá. Ella era la que decía: este hay que castigarlo, esto no puede ser porque está haciendo todo mal. Y no había forma de hacerle torcer el brazo a Agustina. Cuando se entera que Juan Manuel está saliendo con Encarnación Ezcurra, que de hecho la hija mayor de Agustina, o sea, la hermana de Juan Manuel, se casa, ¿sí?, con un Ezcurra, con un hermano de Encarnación. Pero ella dijo: con uno ya estoy, otra Encarnación, otra Ezcurra en la familia, no quiero. Y no le gustaba nada a esta mujer. Yo no sé si le habrá dado una mala espina, si veía algo en ella porque celos le debe haber dado, celos. Pero si hablamos por el lado de la familia, ellos ya tenían relación con la familia Ezcurra y de hecho el abuelo de los Ezcurra, Argibel, había sido uno de sus tutores, o sea, no había un problema familiar. Era otra cosa lo que a ella le molestaba, que no queda muy claro.
¿qué pasa? Estaba en contra de este noviazgo. Juan Manuel, además, era un tipo súper buen mozo en esa época, un rubio, alto, grandote y qué sé yo. Entonces, tenía muchas mujeres, pero eligió a Encarnación y parece que se enamoró realmente de Encarnación. Ella tenía 17 años en Encarnación cuando lo conoce a Juan Manuel. ¿Y qué hacen? Siempre para poder... las edades de los romances antes, sí, ¿no? Pero sí, era así, era así. No, qué carácter, ¿no? Porque a los 14 que te quedes huérfano y manejas una hacienda, a los 17 que sepas con quién te vas a casar y que ya lo elegiste, realmente es como dejé, además de que... Son esas cosas en las que siempre se habla, ¿no? De poner la mente en el contexto, porque si hoy te imaginas a una persona de 17 años y ni de casualidad la podés ver de esa manera. Totalmente. Entonces, bueno... capaz que tenían responsabilidades y qué sé yo, y la naturaleza de ese siglo o de esa época era que también al vivir poco tenía que empezar muy rápido, una cosa así. Había que ser madre joven en cuanto a las mujeres, pero se las criaba también un poco en ese sentido, ¿no? Para también poder casarse bien y armar una familia, porque esos eran los objetivos. Pero por eso te digo, estas mujeres también pasaron un poquito esos objetivos, se pasaron de ese límite que se les imponía. Y lo vamos a ver en Encarnación porque es impresionante. Lo que sucede acá es que Encarnación y Juan Manuel se querían casar. Y la suegra, futura, no quería saber nada. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron un embarazo. Dijeron, estamos embarazados. Automáticamente, doña Agustina la llama a la consuegra, Teodora, la madre de Encarnación, que ya era su consuegra por su primera hija casada con el otro, Escurra, y dice, acá hay que casarlos, porque están embarazados, ya urgente. Y dicen después, como los rumores y las cosas medio de en chiste, en broma, que fue el embarazo más largo de la historia argentina porque duró 14 meses. Claro, claro. A los 9 meses no apareció nada. No aparecía nada, ni panza. Entonces así se casaron. Juan Manuel, a todo esto, en estos choques, que algunos dicen fue por esta situación con su mujer, con Encarnación, que se puso tan en contra de la madre, otros dicen que en realidad tenía que ver con las administraciones del campo, con estas cosas que la madre no estaba de acuerdo en cómo manejaba la cosa el hijo. Se hizo cambiar su apellido, se fue de la casa materna, que era generalmente donde se iban a vivir los recién casados, se va, se independiza, se va con Encarnación y cambia su apellido, y el Rosas, que en realidad es con Z, lo cambia a Rosas con S. Y eso fue muy duro para Agustina, que su hijo predilecto, que luego va a pasar a ser el hijo pródigo, porque cuando quiere volver, obviamente, con mucho carácter lo recibe, o sea, castigándolo, pero lo recibe, y se va. Y ahí es cuando Juan Manuel arma este saladero y se enriquece mucho, se asocia con Dorrego, que no es el mismo Dorrego después, pero que es un pariente, creo que es el hermano de Manuel Dorrego, con Luis Dorrego, y se independiza, le compra la estancia a los padres de Encarnación, la estancia El Pino, que le cambia por el nombre de San Martín. O sea que empiezan a armarse y sucede algo también en esa cuestión. Encarnación, que parece que tenía una cosa como una frialdad absoluta, más que la de su suegra, ella fue madrastra antes que madre. ¿Por qué? Porque su hermana, Josefa Escurra, era la amante de Belgrano y se había ido tras Belgrano en una de las campañas del norte y quedó embarazada. Y parece que Josefa tenía un candidato, no sé si no estaba casada con otro hombre. Rompió las reglas, volvió con un hijo, y a Encarnación y Juan Manuel le dijeron, nosotros nos hacemos cargo. Ella le entrega su hijo a su hermana. ¿Sí? Y lo cría como si fuese de ella. Y lo cría como si fuese de ella. ¿Cómo se llama ese hijo? Pedro Rosas y Belgrano, porque Juan Manuel, que nunca quiso ocultarle mucho las cosas, tiempo más tarde, le dijo a Pedro, su hijo, su hijastro, le dijo, vos sabés quién es tu padre, yo te lo voy a decir, es Manuel Belgrano, un gran prócer, un hombre extraordinario, y vos a partir de ahora, el apellido tuyo es Pedro Rosas y Belgrano. ¡Pum! ¡Chao, chico! Siguiente, entró el embajador. Lo que es visto de la historia de la vida de ese pibe que tiene la familia Belgrano y Garrosa juntos. ¿Te parece? Es como cero presión. Abuelo, que es hijo de uno y nieto de Maradona. O sea, como... Cero presión. Cero presión. Bueno, Encarnación tiene este rol
de madre sin serlo, que al tiempo nació Juan, su primer hijo, después perdió una hija y después nace Manuelita, ¿no? Una hija que murió a los pocos días de nacer. Pero ahí es cuando empieza toda esta cosa de Encarnación y el rol que tiene, porque su suegra tiene este rol de jefa de hogar, de estancia, de hacienda y todo. Y Encarnación va a empezar a tener un rol más bien de política. Y eso era algo más que sorprendente para la época. ¿Por qué? Porque Rosas de a poquito se empieza a meter en la política. Empiezan a suceder una seguidilla de acontecimientos en esos años en que los llaman a Rosas, porque Rosas tenía un manejo muy bueno sobre los gauchos y sobre la gente más humilde, que eso viene un poco de la madre, porque Agustina era una mujer muy generosa, siempre dando limosnas, siempre ocupándose de los más humildes, siempre como donando un montón a las iglesias, a los grandes, a las sociedades de beneficencia, y eso se lo transmitió a su hijo. Y Encarnación también tomó eso un poco. Y de hecho también cuando le escribe muchas cartas a su marido, le cuenta que ha tenido algún que otro contacto con su madre, con su suegra, sobre estas situaciones. Entonces hay como algo que, si bien había mucho choque, hay como algo que viene como de la línea de la madre y que se va transmitiendo con las mujeres. Que Manuelita también lo adopta, porque Manuelita era la que supuestamente ablandaba el corazón de su padre para que no mandara a matar a los tantos que terminaron fusilados, incluidos Camila O'Gorman, que era amiga de Manuelita. Pero bueno, toda esta cosa que viene de la línea de la mujer. ¿Quién llora? ¿Quién es? No. ¿Quién es la que llora? La abuela. ¿Es Carlotti? ¿Es Carlotti? Antes se había metido un poquito queriendo llamar la atención, salir, pobre. Esa es Carlotti. Algo le pasa a Carlotti. ¿Y a usted qué le pasó? Se puso de pie como en el colegio para escuchar con solemnidad, ¿no? Las mujeres acá también tienen mucho carácter. ¿Quién era? ¿Carlota? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Me quiere preguntar cosas y le digo, no puedo, ¿verdad? Ahora, pero bueno. No. Seguimos acá también hay gente que quiere preguntar cosas, miles, vos sabés que se suman y siempre abren. Acá alguien dice que era irónico sobre rumores que había entre Rosas y Manuelita. Entonces quedará para otro momento eso. Y después mucha gente también ahí en YouTube diciendo que, saludándote, que sos divina, que estuvo lindo el vivo con Chomoni, que es muy interesante todo lo que haces. Y hay Emilia encantadora. Y hay gente que dice que deberías cantar también, Emilia, en estos momentos de mulanas. Bueno, eso vamos a hacer algo artístico más adelante, podemos armar algo lindo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y el tema de Manuelita y Rosa, bueno, sí, es que Rosa tiene una relación muy jugosa con las mujeres en su vida, con su madre, con su mujer, con su hija, es como que es fuerte todo, pero no importa acá. Lili, ¿fue fiel o fue un tarambanca así que donde tenía muchas amantes Juan Manuel, pero lo que sí, porque Encarnación murió bastante joven y todo lo que relatan, por lo menos sus parientes, Mansilla, por ejemplo, hay otros que también, Ramos Mejía, que también escribían sobre la vida de las Rosas, hablaban de un amor muy fuerte que tenía por su mujer Encarnación. Entonces, el matrimonio, mientras estuvieron ellos juntos, dicen algunos registros que él nunca le fue infiel. Hay mucho de eso que yo creo que me parece que debe haber sido así. Después Juan Manuel, bueno, tuvo una vida así un poco como alocada, además era un dictador, era un gran tirano y tenía al mando la provincia de Buenos Aires y tenía los poderes extraordinarios que le había dado la legislatura, era temeroso, era un personaje muy fuerte. Sobre que no hay casi puntos medios, ¿no? Ahí está amado, odiado y ha ido de un extremo al otro, ¿no? El gran restaurador. Exactamente. Y amada, odiada Encarnación también, porque cuando Juan Manuel empieza a entrar en la vida política, él en realidad era un hacendado, tenía el saladero, un tipo muy rico, y lo empiezan a llamar estos amigos de la política, cuando sucede todo esto de la anarquía y luego las revoluciones, así por 1828, porque él tenía este manejo de los gauchos, del pueblo, y le pidieron ayuda, y ahí es como que queda pegado en toda la cosa política. Su madre, Agustina, estaba muy
muy en desacuerdo con que Juan Manuel se metiera en política, porque ella lo único que quería era este gran comerciante hacendado de estancia que le encantaba, pero no con los temas políticos, porque además la familia de los Ortiz de Rosas venían de una tradición un poco española, o sea, ellos durante la Revolución habían tenido un papel casi invisible, o sea, habían participado poco y nada, eran bastante, se los tildaba de godos, como en ese momento se decía a los españoles, y tenían toda esta cosa de la tradición y del orden, ¿no? De las estructuras bien ordenadas, que eso Agustina se lo transmite a su hijo, y de hecho su hijo, que fue el restaurador de las leyes, un poco cumple con ese rol de volver a lo tradicional, al orden y a la estructura. Que, ojo, hay que estar en el contexto, porque en esos momentos había mucha anarquía, y estaban todos muy en desacuerdo, y las guerras civiles iban y venían. Cuando viene este hombre que de hecho casi como fue votado, fue como elegido, porque querían que viniera a poner orden. Que, claro, salvando la grande distancia es como cuando se le pide a alguien que ponga orden y después se va de mambo, que también después se va de mambo. Pero acá yo quiero que sepan una cosa, que ese... ¿Qué? No te iba a preguntar por Pedro. Pedro Belgrano. Porque nos teníamos que ir al corte. Dale. ¿Qué pasó? Voy redondeando. Lo que quiero comentar de esto, de Encarnación, es que a él, cuando se empieza a meter en política, él tiene un primer gobierno, ¿no? Y después, para ser renovado en su gobierno de Buenos Aires, pide los poderes extraordinarios que no se los dan. Entonces él decide no ser gobernante y se va, ¿sí?, a la campaña del desierto, a la frontera con el Indio, que no fue la misma campaña que luego tuvo Roca años más tarde, que la de Roca fue mucho más drástica. Él tenía una relación con los pueblos originarios distinta. Pero en esa época de campaña al desierto se escribía cartas, o Encarnación escribía muchas cartas. Ella le manejó toda la política desde donde estaba. Ella se manejaba con todos los socios políticos de Rosas y con los que ella confiaba o desconfiaba también. Y ahí se habían dividido los rosistas o los federales entre los apostólicos y los cismáticos. Los apostólicos eran los rosistas a ultranza y eran con los que ella mejor se comunicaba. Y ella fue un poco la que impulsó la mazorca, que es esta rama extrema, más terrorista de lo que fueron luego los años de Rosas, que vinieron más tiempo. De hecho había hasta una rima con la mazorca y quienes iban a la horca, ¿no? Horca, exactamente. Pero bueno, no les voy a decir en realidad lo que significaba la mazorca, porque es bastante violento, pero no importa. Pero bueno, lo que decís es esto, ¿no? De que también ahí ella habrá metido su historia, y me imagino que esa grieta sería entre los que tenían ganas de darle bola a Rosas o a ella, ¿no? Ella fue la estratega. Cuando Rosas vuelve, esto ya estaba instalado, se genera una revolución de gauchos, de pueblo, que casi que piden que vuelva Rosas, y ella ya había armado esta sociedad que luego se transformó en la mazorca. Bien. Y en una de sus cartas, porque cuando vuelve Rosas y vio que tenía casi como todo instalado, y ella no le respondía mucho las cartas, pero ella no se ofendía porque de alguna manera entendía que el silencio de Rosas era un poco, bueno, está avalando lo que yo hago y en realidad lo que yo hago es lo que hay que hacer, porque es mi deber, y ella se lo ponía. Después, cuando él vuelve, un poco nunca le llega a agradecer todo lo que ella había hecho, y eso ella se lo hace notar, porque dice, bien me gustaría a mí que me reconozcas todo lo que yo hice por vos, ¿sí? Y que reconozcas que yo fui más que tu fiel amiga, ¿no? Fui como tu mano derecha. Un brazo derecho político. Él nunca se lo va a reconocer. Nunca Encarnación va a saber que años después una mulana se lo iba a reconocer acá en el programa, aunque le quede poco tiempo. La vamos a Pero bueno, para terminar, y termino en serio, este reconocimiento no se lo va a hacer en palabras, igual sí iba a escribir cartas diciendo que el amor que sentía por ella era único, inigualable, su amiga, su compañera, pero sí, cuando muere Encarnación, nunca en Buenos Aires se había hecho semejante ceremonia de luto en la que estaban obligados todos a portar la divisa Punzó y a llevar como una cintita roja en los sombreros, todos de negro, una ceremonia impresionante, obligatoria, que
se ha hablado mucho porque se la ha comparado luego con lo que sucedió entre Perón y Evita. Y Evita, mirá, justo. Mirá vos. Iba a decir, porque es algo que me lo recuerda alguien acá, dice, mi mamá siempre me contaba que en el libro de historia, en el capítulo sobre Rosa, las páginas eran rojas cuando iba al cole, y esto lo cuenta Patrick de Loma, y es un poco la comparación entre Perón y Evita y esta cosa también de que algunos lo ven como exagerado, la manera en la que se educó sobre eso. Bueno, sobre Rosas ha pasado mucho en la historia también, es un personaje para entender a la Argentina todo lo que pasó con Rosas, el federal que termina siendo en su manera de poder 10 veces peor, más unitario que los unitarios, digo, hay un montón de cosas de Rosas y está genial verlo del lado de Encarnación, así que Mili, como siempre, un placer. Hay mucho Gracias. más. Después, si quieren, seguimos la semana que viene porque hay unas citas espectaculares de esta relación. Dale. Y obviamente los que quieran más pueden conectar con ella, lo repetimos, Ser Mundiales en Instagram, sigue haciendo los vivos todos. Mili, abrazo enorme, perdón el corte abrupto. Nos vamos a la pausa y volvemos ya con cocina invitado, después de la pausa. Dale, Mili. anda, atendé a Carlota, atendé a mi nieta, por favor, te pido, que algo quiere. Chao.